Bienvenidos jóvenes, soy el profesor José Luis y el tema de hoy es energía. En muchas ocasiones el concepto de energía se asocia con nuestro estado de ánimo, si somos activos o no. Sin embargo, este concepto va mucho más allá, sobre todo en lo relacionado con el desarrollo económico de los países y del bienestar de sus habitantes. Un país como México puede ser afortunado si cuenta con diversas fuentes de energía y materias primas, pero sobre todo con la tecnología para transformarlas. ¿Se pueden imaginar si de repente no contáramos con la suficiente energía eléctrica, que sufriéramos apagones como los que están sucediendo en Estados Unidos? Serían pérdidas económicas enormes, o que empezaran a escasear los combustibles fósiles. ¿Qué sucedería? Sería algo muy grave. Ahora, por otro lado, la contaminación, ustedes lo saben, es el resultado de la quema de combustibles fósiles, entre otras cosas, por lo que debemos de pensar en buscar combustibles más amigables con el medio ambiente, para sustituir a los que no lo son, a los muy contaminantes, pero para ello se requiere de la ciencia y la tecnología. Pero quizá vaya lo más importante serían los recursos humanos que hagan posible el desarrollo de esta ciencia y tecnología. Es decir, necesitamos más personas que se orienten hacia la ciencia, al estudio de la ciencia, ingenieros, biólogos, químicos, etcétera. Es muy importante. Ahora, el estudio de la energía y sus transformaciones siempre ha sido de gran interés para los científicos y en general para todas aquellas personas que estén relacionadas con el conocimiento de la naturaleza de las cosas. Pero, ¿para qué nos sirve esto? O sea, ¿de qué nos sirve saber los procesos o la naturaleza de los procesos? En una gran parte de estos, sobre todo los que se llevan a cabo en la vida cotidiana, de la industria y de la naturaleza, hay algún tipo de transformación de la energía. Precisamente nuestro objetivo es descubrir estos mecanismos que intervienen en dichos procesos para poder comprender su naturaleza, los fenómenos que se llevan a cabo y por lo tanto buscar el beneficio para las personas. En este caso, un beneficio que tiene que ir de la mano con la naturaleza. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo tecnológico, entre una mejor vida, una vida más cómoda, pero también sin descuidar a la naturaleza. Ahora, entonces, lo que buscamos es que ustedes puedan conocer, en primer lugar, el concepto de energía y luego su clasificación. Entonces, primero está el concepto de energía. En los libros aparece así, como la propiedad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Como se trata de energía, sus unidades son los joule. Hay otra otra unidad que es la caloría. Ahora, su equivalencia, que aparece aquí en la diapositiva, también se le conoce como equivalente mecánico del calor. Es un término muy importante que analizaremos posteriormente. Por lo pronto basta saber que con esta equivalencia podemos pasar de unas unidades a otras. Es decir, podemos convertir las calorías a joules o los joules en calorías. Bien, este es el concepto y sus unidades. Ahora, es importante reconocer, saber que nuestra principal fuente de energía es el sol, porque es prácticamente inagotable, no se terminaría nunca. Ahora, la primera clasificación que vamos a ver es la de renovables y no renovables. Los renovables, como ya lo mencionamos, pues es el sol, la energía solar, la eólica, la del viento, hidráulica, el agua, y una que ha tenido un desarrollo en los últimos años muy importante, que es la biomasa. Y de ejemplos de los no renovables, los que se terminan, los que tienen un fin, va a llegar el momento en que se acaben, es el petróleo, el gas natural y carbón como ejemplos. Bien,
Por otro lado tenemos otra clasificación de las fuentes de energía de acuerdo a si son convencionales y no convencionales, es decir, si su uso es generalizado o no. En el caso de las convencionales, como ahí lo dice, son las más comunes. Por ejemplo, el carbón, el petróleo, el gas natural, la energía hidráulica y la energía nuclear son comunes. Aquí en México la energía nuclear relativamente, ¿no? Solo hay una planta nuclear, me parece que hay otra por ahí en el norte, pero esta se encuentra, la más conocida es en Laguna Verde, ahí en Veracruz, al norte de Veracruz. Y las no convencionales, las que no son tan comunes, sobre todo porque a lo mejor todavía no existe la tecnología suficiente como para explotarlas como debe de ser. Estamos hablando de la energía solar, la eólica, la mareomotriz y la biomasa. Bien, ahora otras fuentes de energía y su clasificación por su uso se dividen en primarias, que son las que obtenemos directo de la naturaleza, como el carbón, el petróleo y el gas natural. Aquí vale la pena mencionar que el carbón, por ejemplo, las minas de carbón, en los más grandes yacimientos en el planeta de carbón se encuentran en China. Desgraciadamente, los chinos utilizan muchísimo carbón, muchísimo. Por eso es que han desplazado a los Estados Unidos en cuanto al país más contaminante de nuestro planeta. Entonces, sí es cierto que los chinos son una potencia económica, sin embargo, son el país que más contamina por el uso del carbón. ¿Sí? Y bueno, también por su uso están las secundarias. Estas energías son las que ya tienen una pequeña transformación, o no tan pequeña, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el petróleo, este petróleo se refina, se mete a grandes torres de destilación y de ahí se obtienen fracciones, partes del petróleo, como es la gasolina, el diésel, el combustóleo. Como ya llevan un proceso, entonces a estas energías, como la gasolina, la electricidad, pues se les llama energías secundarias. Por ejemplo, en el caso de la electricidad se puede obtener por medio de termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles. Entonces, como ya hay una transformación, la electricidad se convierte en una energía secundaria. Ahora, para llevar a cabo finalmente una retroalimentación, me gustaría que contestaran estas preguntas, así que tomen nota. Y la primera pregunta es, ¿cuál sería el concepto de energía y cuáles son sus unidades? Esto lo vimos al inicio de esta pequeña presentación. La segunda pregunta es, debes definir la energía renovable y la no renovable. ¿Cómo se definen? Y dar dos ejemplos de cada una. La tercera pregunta, que tiene que ver con las fuentes de energía convencionales y las no convencionales, hay que mencionar cuáles son y por supuesto también dar dos ejemplos de cada una. Y finalmente, hay que definir lo último que vimos, lo recordaron fácilmente, la energía primaria y la energía secundaria. Hay que definirlas y dar dos ejemplos de cada una. Muy bien, no me queda más que agradecer su atención y cuídense mucho, por favor. Hasta la próxima.